Porque el liderazgo hay algo que se llama la ley del tope. Y la ley del tope es que tus ingresos no pueden subir más allá de lo que tu mentalidad financiera está. Entonces, con respecto a las noticias que miremos, son importantes, ¿cierto? Son importantes según tu operativa, ¿sí? Si tú me Ok. dices, por ejemplo, que tú operas de 7 a 10 de la noche, ¿cierto? Ujú. Pero tú vas a hacer scalping, entonces puede que tu operativa a las 11 de la noche ya haya finalizado. Entonces, si tu Ok. operativa ya finalizó y hay una noticia, ay, perdón. Si tu operativa ya finalizó, ¿cierto? Por ejemplo, ya faltan 15, en tu horario son 15 para las 10, ¿cierto? ¿Está bien? Sí. ¿Cierto? 15 para las 10. Y Ajá. tú ya hasta ahora ya cerraste las operaciones en ganancia o en pérdida, ¿cierto? Y Sí. ves que hay una noticia a ver qué noticia hay por aquí. Ay, me fui. Eso. Y ves que ahorita hay una noticia a la 1:30 de la mañana del euro. No te importa porque ya no tienes operaciones abiertas, ¿cierto? Sí, ya están cerradas. Eso. Pero si tienes operaciones abiertas, sí es muy importante que tengas en cuenta esas noticias que te pueden afectar, porque si tú tienes una operación abierta y estás dormido y hay una noticia, puede pasar lo que pasó con las noticias de hoy, que haga una Ok. abeja, que se lleve todo, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasa? Y qué es importante tener en cuenta con el tema de las noticias, ¿cierto? ¿Qué pasa y qué es importante tener en cuenta con el tema de las noticias? Que generalmente las noticias a veces no respetan los stop loss, ¿sí? ¿Cómo así? Si en esa vela que vimos hoy que se fue al cielo, tuvieras puesto una venta, ¿cierto? Tuvieras Ujú. puesto una venta y un stop loss, por ejemplo, de 30 puntos. A veces la noticia mueve el mercado tan rápido que el broker no te cierra la posición. Entonces se te va arriba. La pérdida no te respeta el límite que le colocaste, sino que se va arriba completamente de la vela, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de operar noticias, que a veces esas noticias se llevan el stop loss derecho y no se te cierra la operación, por ejemplo, en $40, sino que si la vela se fue a $60, te cerró en $60, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta con las noticias porque a veces te puede arrastrar, a veces no, a veces te cierra y listo, todo bien, pero a veces se va derecho, ¿cierto? Lo No, mismo pues. que otro, ¿cierto? Hay que Entonces, tener cuidado entonces. exactamente, hay que tener cuidado, a veces lo respeta, hay noticias que puede que no lo respeten, entonces hay que tener cuidado. Hoy vamos a aprender algo de eso, ¿cierto? Entonces hoy vamos a Ok. aprender de eso. Pero te felicito porque siento que vamos muy bien, ¿cierto? Siento que vamos muy bien y eso tú lo puedes ir viendo básicamente en tus resultados sin problema, ¿cierto? Eso Muy lo bien. en tu resultado. Entonces, que hay que tener en cuenta que tú antes de cuando analices, le das una miradita a las noticias, listo, voy a operar mañana ¿Mm? de 7 de la noche a 10. Listo. ¿Qué noticias hay mañana? Que por acá hay unas noticias a esta hora, tan, 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 tan. Listo, no me afecta, sí me afecta. Para que de pronto no te pongas tú a analizar el mercado, ¿cierto? A analizar el mercado y vayas y mires y hay una noticia que no te permita operar, ¿cierto? Ujú. Entonces, para que lo puedas tener en cuenta. Acá está Eh, el Trading View, ¿cierto? sí. Perfecto. Entonces, esta fue una operación que pusimos hoy. Entonces, a mí me parece genial dos cosas. Uno, que estés full enfocado aprendiendo. Me encanta eso porque yo siento que es lo que se hace necesario para meternos bien en este mundo, ¿cierto? Y dos, que estés incorporando todo lo que estás aprendiendo. Entonces, me parece genial que estás haciendo líneas de tendencia, que estás marcando zonas importantes, que estás analizando bien juicioso, todo esto, ¿cierto? Que es importante que de pronto no te vayas a confundir con mucha información, ¿sí? Lo bacano de ir digiriendo información es que de pronto no se me confunda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces te encuentras con traders que son muy técnicos, saben muy bien todos los conceptos, pero que no son capaces de entrar al mercado porque tienen tantos indicadores, tantas confirmaciones
que dicen, es que este me muestra que sí, pero este me muestra que no, entonces no entro al mercado o sí entro al mercado o cambian de opinión a última hora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, te quería mostrar este, mira. Si tú te das cuenta en este análisis, solo hay soportes, resistencias y dos líneas de tendencia, ¿cierto que sí? Sí. Ya, o sea, no hay ni indicador ni nada más, ¿cierto? Y es una operación que facilito dio 181 puntos, ¿cierto? Que si hubiéramos dejado, pues porque la noticia pues, no la esperaba que fuera así de buena, se fue arriba bastante, hubieran sido 400 puntos, ¿cierto? Ujú. Entonces, es bueno porque tú, siéndote sincero, bien aprovechados, soportes, resistencias y líneas de tendencia, tienes con qué ser trader rentable, ¿cierto? Ya las Ok. otras son más confirmaciones, entonces los indicadores de las EMAs que tú tienes son importantes. Hay gente que no hace soporte, resistencia ni líneas de tendencias, solo ve EMAs, ¿cierto? Hay Ujú. otros traders que solamente miran, analizan las velas, ¿cierto? Entonces analizan las velas y eso les da entradas, ¿sí? Entonces es importante que tú vayas aprendiendo todos estos indicadores, pero, ¿cierto? Pero que de pronto no te vayan a causar confusión a la hora de entrar al mercado, ¿cierto? Sí está un poquito Está como confuso porque rapidito. sí he visto eso de las velas, Ah, ok, ya, que así muestran la vela y a un lado de la vela tiene un montón de como de precios y correcto. digo, no, 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 eso se me hace muy complicado. Exactamente, exactamente. Porque por lo menos Davinson, que es que la especialidad son opciones binarias, él sabe mucho de análisis de velas. Yo, por ejemplo, no sé casi nada de análisis de velas. O sea, yo sé lo básico. Yo sé que es una Ujú, vela martillo, yo sé que es una vela doji, pero cambios estructurales de vela, yo no tengo ni idea, ¿cierto? Pero vamos a tener ujú, un espacio con él donde él te va a explicar para que tú también aprendas del tema. O sea, lo bacano de aprender sobre todo lo del mundo del trading no es que a veces tú lo utilices todo, ujú, es que agarres las herramientas y lo puedas incorporar en ti conociendo el mercado. Tú sabes ok. manejar carro. Sí, Bien. Tú no es que cuando vas a manejar carro, vas y revisas que las pastas de freno estén bien, que el líquido de freno esté bien, que el motor no sé qué, que la correa, que el mofle, que las bujías, tú no revisas todo eso, sí, ¿cierto? no, pues no, nomás que tenga gasolina y vámonos. Entonces, ¿qué haces tú? Prendes el carro, miras que no suene mal, ¿cierto? Que si esperas arranque, que si frenas frene y dele. Si es un Y viaje muy vámonos. largo, ya revisas más cositas, ¿cierto? Ujú, Pasa en el trading. Tú empiezas a conocer el mercado, miras cositas, ok, aquí veo esta entrada, pam, 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 la veo clara, arranqué, aceleré. Y hay momentos donde puede ser un viaje más largo que tú dices, no me convence, voy a mirar más confirmaciones, voy a mirar el líquido de frenos, voy a mirar las pastas, voy a mirar las bujías, entonces no me convence, prefiero no entrar, ¿cierto? Entonces tú ok, tienes mucha información que la vas a utilizar en el momento adecuado, pero hay momentos donde puede que tú ya conociendo el mercado dices, no, nada, veo una compra, tin, 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 confirmaciones, correcto, vamos, ¿cierto? Y ujú, más como quieres ser tu scalping, que son operaciones generalmente muy rápidas, ujú, ¿cierto? Porque yo no sí, aprendo casi sobre los cambios de velas y los nombres y todo esto, ¿cierto? Porque yo no analizo velas, yo analizo más tendencias por ser intradía o swing trade, ¿cierto? ok, Entonces el scalping le sirve muchísimo a saber estas velas, porque como ujú, son operaciones tan corticas, que son stop loss de tal vez 8 o 10 puntos, para buscar 20 o 30 puntos o pips, entonces debes saber, ya hay un cambio de vela, ¿cierto? Entonces ellos hablan de que, ya este cambio de vela está mostrando un cambio estructural. Yo tengo que esperar que haga ciertos movimientos para que para mí sea cambio estructural, ¿cierto? ujú, Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? sí, muy Perfecto, bien. perfecto. Entonces, es muy importante el concepto que hablamos ahorita, que te lo guardes mucho, según el tipo de trader que tú quieras ser, de, del, del rompimiento y retesteo, ¿cierto? Del Ujú, rompimiento y retesteo. ¿Por qué te digo que según el trader que tú quieras ser? Porque como generalmente lo respeta, no siempre, pero generalmente lo respeta,
entonces te ayuda a calibrar entradas, te ayuda a ser más asertivo, ¿cierto? Ujú, ¿Por qué? Porque si tú ves que rompe acá, tú no vas a entrar de una, sino que tú vas a esperar que él venga y reteste, acá entras y ya te ganas la subida, ¿cierto? ujú. El trader arriesgado, te decía yo la clase pasada, apenas ve que rompe esta zona, entra al mercado. Entonces apenas ve que rompe, entra. Se gana este movimiento, se queda aquí, se le puede volver hasta el precio de entrada y ahí sí reacciona. Entonces, esta zona, todo esto que tú aguantaste acá, psicológicamente te afecta. ¿Sí? O sea, Sí, una hora que tú ves el precio muerto, tú estás pensando, lo cierro, se va a devolver, se va para arriba, se va para abajo. Y si estás trabajando, miras el celular, sigue igual, sigue igual, sigue igual, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces te afecta, ¿cierto? sí, Entonces, entre mejor calibres las entradas, más tranquilidad vas a tener, ¿cierto? Vas a dormir más tranquilo si tú dices, nada, tengo una entrada aquí en esta zona que me da un stop loss en esta zona de $3. Entonces tú dices, súper bien. O sea, puedo dormir tranquilo por perder $3 o $30 o $300. Pero si tú entras, por ejemplo, en esta zona, el stop loss ya no va a ser de $3, 30 o 300, sino que va a ser de 50 o 60. Entonces, como ya es el doble, ya tú no duermes tan tranquilo, ¿cierto? sí. De hecho, Entonces, las primeras operaciones sí. no dejaba de revisar el celular y no, hombre, veía que ya se había perdido y no, 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 fue todo un show. No, me imagino que sí. Entonces es muy importante que tú le hagas seguimiento a las operaciones, pero que puedas respetar tu análisis, porque entre más mires el celular, más te vas a estresar, ¿cierto? Sí. Entonces si tú elegiste entrar y se acabó tu hora operativa de 7 a 10 de la noche, ya son las 11 y la operación sigue en esta zona, ¿cierto? Y nada, y nada, y nada, y nada. Entonces tú tienes dos decisiones. O cierras la operación para estar tranquilo, ¿cierto? O confías en tu análisis. ¿Qué es confiar en tu análisis? O aceptas la pérdida que se te dé, o vas por la ganancia que se te dé, ¿cierto? Ujú, ¿Qué? Porque si tú no duermes, sino que a las 11 y nada, las 12, la 1, las 2 de la mañana y nada que reaccione, nada que reacciona, y después se te devolvió el precio de entrada, y aquí ya se dieron las 4 o 5 de la mañana, entonces primero al día siguiente no vas a estar bien, no has dormido, ¿cierto? Y, sí. y en la operativa de la noche siguiente, entonces vas a estar afectado mentalmente. Diferente, así tú dices, listo, si se devuelve, acepto la pérdida, pero voy a descansar. Descansado, mañana aprovecho el día y en la noche puedo operar, ¿cierto? Ujú. Esa parte es muy importante que la podamos manejar de la mejor manera, ¿cierto? ¿Qué otra duda tenías? Que me dijiste que tenías dos duditas. Sí, de las noticias. Ujú, Este, algunas noticias que son importantes aparecen así verde y ujú. rojo. Me imagino que verde es porque es favorable, ¿no? O sea, y en el Trading View eso se va a notar como un alcista, me quiero imaginar. Y Ajá. en las rojas es porque no cumplió como la expectativa, pues, o sea, entre el consenso y lo que se tenía pronosticado. Y aquí es cuando baja, es eso, ¿verdad? Correcto. Entonces, si sale verde, es porque se esperaba, ¿cierto? Que fuera más positiva o algo por el estilo. Si Ujú. sale roja, es que no salió tan bien como esperaba, por ejemplo, ¿cierto? Ok. Ejemplo de estas que salieron rojas. Se Ujú, esperaba que fuera 0,1 el crecimiento y fue menos 0,2. Entonces salió peor de lo que se esperaba. Mira que ahí dice, a worse than expected result, ujú. ¿cierto? Entonces, eso es ya cuando salió la noticia. O sea, ya hizo y se hizo el movimiento, listo. Ok. Al baño un momentico, sírvete agua y retomamos la clase con toda porque hay buena información hoy, listo. Muy bien. Excelente. De una. Ahora sí. Bueno, entonces hoy vamos a mirar un poquito lo que tú ya estás por ahí practicando. ¿Me escuchas bien, cierto? ¿Estás bien ahí? Sí, 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 sí. Listo.
Entonces vamos a ver un poquito lo que tú ya estabas mirando por ahí de las líneas de tendencia, ¿cierto? Ujú, Entonces, solo por recordar, veníamos hablando que cuál es, de por qué es importante empezar el análisis en temporalidades altas y luego irlo bajando. ujú. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Pues en general me dijo que por la forma de operar Ajá, era mejor ir de lo más, de la fractalidad más, ¿cómo se le puede decir? Pues partir de la mayor fractalidad hacia después la menor fractalidad para ir marcando las zonas importantes en cada una de las fractalidades, identificarlos, mediante los soportes y resistencias para que cuando ya estuviéramos operando en 15 5 minutos o en un minuto, pues nos diéramos cuenta, dónde están las zonas importantes donde, estaría rebotando pues el precio. correcto, ¿cierto? Entonces es importante mirar las temporalidades más grandes de día, de 4 horas, de 1 hora, porque nos van a dar una vista general, ¿cierto? Ujú, Lo mismo va a pasar con las líneas de tendencia, ¿sí? Lo mismo va a pasar con las líneas de tendencia. Es importante que si yo, por ejemplo, voy a empezar a mirar el gráfico en un día, yo pueda empezar a marcar líneas de tendencia en un día, verificarlas en 4 horas, ¿cierto? Verificarlas, no necesariamente marcar más. ujú, Luego en 1 hora, luego en 30 minutos y ya según lo que vamos a operar, ¿cierto? ujú, Pero ¿qué perspectiva nos va a dar la línea de tendencia que marquemos, sea en un día, sea en 4 horas o sea en 1 hora, según la temporalidad que vamos a operar? Pues nos va a dar una perspectiva y es que vamos a saber en qué punto de temporalidad mayor puede tener mayor probabilidad de reacción, ¿cierto? Mayor ujú, probabilidad de reacción. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a día, pues esto no te lo, pues te lo voy a explicar porque sí, pero bueno, aquí en la primera dice línea de tendencia, que es la que tú marcas, ujú, ¿cierto? Entonces, la gente puede marcarla desde el cuerpo de la vela, pero la marcaste muy bien, ¿cierto? Desde la mecha como tal, ¿cierto? Que ujú, es el mayor punto. Entonces, normalmente cuando vamos a marcar esas líneas de tendencias, tenemos dos opciones, marcar líneas de tendencia bajistas o líneas de tendencia alcistas, ¿cierto? Líneas de tendencias bajistas, vamos a agarrar el precio mayor que haya buscado y vamos a buscar agarrar, ¿cierto? O marcar por las mechas o por las velas, ¿cierto? Que más se haya arrastrado de cierta manera. Entonces, la marcamos en esta porque fue puntos más altos, donde nos va a ujú, empezar a hacer los canales que tú estabas marcando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no agarramos estas? Porque estas, ¿cierto? Estas intentaron llegar a esta línea, pero esta definitivamente nos dio el punto. Estas de acá no tuvieron la liquidez suficiente para llegar a la línea, a diferencia de esta de acá que ya la tocó, ¿cierto? ujú, ¿Cierto? Hoy la respetó. Entonces, ¿para qué marcamos líneas de tendencia? Tanto esa alcista, o sea, esa bajista, ¿cierto? Encontramos que aquí hay una tendencia bajista. ¿Por qué o cómo nos damos cuenta que hay una tendencia bajista? Porque los máximos, o en otros traders le dicen los high, ¿cierto? Que son ujú, los puntos máximos, es decir, este, es decir, este, es decir, ¿cierto? Los máximos son cada vez menores, ¿sí? O sea, ujú, los máximos cada vez son más abajo, cada vez son menores, ¿sí? Mira, este máximo que está acá, este máximo ya estuvo más abajo, este máximo ya estuvo más abajo, ay, se me quitó, este máximo ya estuvo más abajo, este más abajo, este más abajo, este quiso llegar, pero igual se quedó más abajo, este está más abajo, y aquí nos damos cuenta de algo y es que empieza a cambiar la tendencia porque este máximo ya no fue menor, sino ujú, que fue máximo mayor o en el mismo, ¿cierto? ujú, Lo mismo este. Ya cuando hay un máximo, no menor, sino mayor, significa que está cambiando la tendencia, ¿cierto? ujú, Mientras los máximos sean menores que el anterior, va a seguir siendo una tendencia bajista.
El caso contrario, cuando es una tendencia alcista. Entonces aquí podríamos trazar una línea de tendencia alcista, por ejemplo, en esta zona, donde si nos damos cuenta, es una tendencia alcista porque los mínimos cada vez son mayores. Es decir, Ujú, los mínimos cada vez son más altos. Este está en esta zona, este está en esta zona, este acá se quería como consolidar, ¿cierto? Pero no llegó hasta la zona del de abajo y este ya incluso está más arriba, ¿cierto? Entonces, si esto ujú, va a respetar la tendencia alcista, se espera que si baja, baja hasta acá y luego vuelve a subir, ¿cierto? Es decir, este mínimo, no, este mínimo va a ser un mínimo mayor que el anterior, ¿cierto? ujú, ¿Qué pasa si este viene y cae aquí y nos marca un mínimo más bajo que el anterior? Estaríamos viendo que hay un cambio de tendencia, ¿cierto? ujú. Sí. ¿Se está escuchando bien o se está escuchando cortado? Yo lo escucho bien. Listo, perfecto. Entonces, importante eso ya para empezar a mirar tendencias, ¿cierto? Ya para empezar a mirar tendencias. Para que tu gráfico nunca esté demasiado sucio, esta línea de tendencia bajista que marcamos, como ya sabemos que la tendencia en este momento puede ser alcista, no la necesitamos de cierta manera, ¿cierto? Ujú. Entonces, Sí. esta la podríamos borrar, no tendríamos que trazarla. Que sí es importante, que te voy a mostrar lo que veníamos hablando. Igual que con los soportes y resistencias, el mercado lo hace con las líneas de tendencia. Cuando rompe una línea de tendencia, generalmente vuelve a ella a agarrar liquidez y a irse, ¿sí? Si nos Ujú, damos cuenta en este momento, cuando él viene aquí y rompe la línea de tendencia, él vuelve a ella, ¿cierto? ujú, ¿Para qué? Para irse. Aquí se devolvió, no necesariamente tiene que hacer eso, pero él cuando rompe la línea de tendencia viene por ella y se vuelve ahí. ¿Para qué? Para agarrar esa liquidez de cierta manera y porque es un movimiento que normalmente el mercado respeta, ¿cierto? Si nosotros ujú, nos devolvemos, vamos a mirar si sí es verdad, porque recuerda, no siempre, eso es una entrada conservadora, ¿cierto? Eso es una entrada conservadora. Del trader arriesgado no necesariamente hace eso. Si nosotros tiramos, por ejemplo, una línea de tendencia. Ah, bueno, acá hay algo importante. Por ejemplo, si tiráramos esta línea de tendencia, espérate, recortemos este gráfico para que no nos enrede, ¿cierto? Ahorita te enseño esto. Esto lo que hace es que nos borra los datos, ¿cierto? ujú, Entonces, si yo voy a marcar esta línea de tendencia desde acá, hay dos opciones que yo puedo hacer. Una, marcarla por acá, pero no me va a agarrar nada, no me va a mostrar casi nada. Y dos, marcarla ay, perdón, desde esta mecha, ¿cierto? Marcarla desde esta mecha, pero agarrando estas mechas cercanas, ¿sí? Puede ser ujú, agarrando estas mechas cercanas o agarrando esta de acá, ¿cierto? Que más o menos me muestra el canal que está haciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto que está haciendo acá, eso es un falso rompimiento, ¿cierto? Él vino, hizo un falso ajá, rompimiento, pero siguió en el canal. Entonces, si yo marco la línea de tendencia bajo ese falso rompimiento, voy a tener una línea de tendencia que no me va a dar información. Entonces, yo lo ujú, que hago es que busco que esa línea de tendencia me agarre la mayor cantidad de mechas o velas posibles dentro de los movimientos que está haciendo el mercado, ¿cierto? Entonces, ujú, cuando yo hago esta línea de tendencia alcista, ¿cierto? Y veo que aquí la está rompiendo, lo que yo puedo esperar, ¿cierto? Lo que yo podría esperar es que esta línea de tendencia pueda venir por acá y de pronto vuelva a la línea de tendencia o vuelva cerca a ella, puede que llegue hasta acá, puede que no llegue hasta allá arriba, pero puede que llegue hasta acá. Lo que vamos a querer es ujú. que la busque. Vamos a ver si sí, ¿cierto? Entonces él ahí empieza a mostrarnos el grafiquito. Mira que si lo pauso acá, ¿qué hizo esta mecha? Trató de subir, Tocó tal pero cual, no casi pudo pasarla. eso. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros cuando esto se dé? Cuando el gráfico me rompa la línea de tendencia, que él vuelva. Si te das cuenta, ya volvió. Ujú, Con una mecha, pero volvió. ok, Entonces, ahí pudo haber estado mi entrada, en esa mecha, ¿cierto? Aquí ya yo entré en ventas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si él me está
cambiando la tendencia alcista para una tendencia bajista, pues yo voy a buscar ventas, ¿cierto? Ujú. Si va en Sí. tendencia alcista, pues yo voy a buscar compras. Hay traders que operan contra tendencia, que cuando va en compras, cuando va alcista, no buscan compras sino ventas, pero son movimientos muy cortos de alto riesgo y lo que están buscando ganarse es un retroceso, ¿cierto? Ujú. Entonces, mira que aquí se cumplió, que rompió la línea de tendencia y vino por ella. Después vamos a ver si la volvió a tocar o ya se fue. Mira que ahí ya se fue, ¿cierto? Ujú. Entonces esa venta nos hubiéramos ganado, si aquí hubiéramos cerrado la operación, nos hubiéramos ganado todo este movimiento, ¿cierto? Ok. A Ah, diferencia, a diferencia, si hubiéramos entrado acá, apenas rompió la línea de tendencia, puede que con esta mecha que hizo nos hubiera estopeado, ujú. ¿cierto? ¿Por qué? Porque tu stop loss, tú seguramente lo hubieras puesto acá arribita de estas mechas, entonces tal cual te hubiera estopeado y se hubiera dado todo el movimiento, ¿cierto? ¿En Hasta qué cuándo, dale, dime. en qué momento o en qué punto se da uno cuenta del cambio de tendencia? Porque, o sea, ¿en qué punto del soporte puede decir uno, no? Es que ya, o sea, ya tocó arriba la mecha, ya no va a volver a subir, pues ya no va a volver a rebotar. O sea, eso es lo que se me hace difícil de determinar. Pues obviamente pues, no se puede saber lo que va a hacer el mercado, ¿verdad? Pero, Correcto, o sea, esa parte es donde cada quien a lo mejor tiene una forma diferente de interpretar, ¿no? Porque puede decir, bueno, tocó la mecha, pero va a caer, va a rebotar y va a volver a subir, pero ahí no hizo eso. correcto, así es. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que hay un cambio de tendencia? Cuando los mínimos o los máximos, ¿cierto? Si es un cambio de tendencia, alcista para bajista, es decir, esta, que venía en una tendencia alcista. ¿Cómo me doy Ujú. cuenta que cambió para bajista? Que los mínimos, o sea, los puntos donde el mercado tocó, son más bajos que el anterior. ¿Cómo así? ¿Cierto? Vamos de cero, ¿sí? Este es el punto mínimo más bajo, ¿cierto? Ujú, sí. Este es otro punto mínimo, pero es más alto que el anterior, ¿cierto que sí? Ujú, Este es un punto mínimo, pero es más alto que el anterior, ¿cierto? sí. Acá nos hizo un falso rompimiento de línea, pero si te das cuenta, este mínimo no es más bajo que este. Está al mismo nivel. Exactamente, están al mismo nivel o como muy pegaditos. Entonces, esto por eso es un falso rompimiento, porque Ujú, ese mínimo no llegó a ser más bajo que el anterior. Entonces, ese es un falso rompimiento. ¿Por qué llamamos falso rompimiento? Porque me rompe la línea de tendencia, pero no logra romperme el mínimo anterior. Si el ujú, mercado no se hubiera quedado acá, sino que hubiera venido hasta esta mecha de acá, posiblemente se hubiera dado un cambio de estructura, porque este mínimo fue más bajo que este, ¿cierto? ujú, Entonces, si seguimos mirando, entonces este fue un falso rompimiento porque rompió la línea, pero el mínimo siguiente fue más alto. Acá el mínimo siguiente fue más alto, mínimo siguiente fue más alto, mínimo siguiente fue más alto. Aquí empieza a pasar algo, y es que este mínimo es más bajo que esta zona de consolidación, pero no llegó a ser más bajo que este de acá, ¿cierto? Pero ya acá ujú, tú empiezas a ver algo y es que el mercado quiere caer, ¿cierto? Entonces ujú, que empieza a mirar, ¿cierto? De igual manera pasó algo y fue que este mínimo es más alto, ¿cierto? Pero aquí ya viene lo bueno, de aquí cuando ya viene a la línea de tendencia, se espera que cuando él toque esta línea de tendencia se vaya arriba, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, aquí este mínimo sí fue mucho más bajo que el anterior, ¿cierto? ah, ok. Entonces, cuando me rompe la línea de tendencia y el mínimo, que es este de acá, yo te lo coloco en otro color para que no nos enredemos. Este, este me coloco. Este mínimo de acá, ¿cierto? Este Ujú, mínimo
es más bajo que el anterior, ya me está confirmando que lo más probable es que haya un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque no fue lo que hizo acá. Acá el mínimo llegó casi al mismo nivel que este, ¿cierto? Pero acá lo superó significativamente. Entonces, ¿qué se Ujú. espera? Que como ya lo superó, posiblemente venga a buscar estos otros mínimos, ¿cierto? Que es lo que el mercado está haciendo acá, buscando estos mínimos. Ok. Entonces, ¿cómo sabemos que efectivamente hay un cambio de tendencia? Primero, ya me rompió la línea de tendencia número uno, ¿cierto? Segundo, ya la retestió. Y tercero, me está haciendo mínimos cada vez más bajos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo puedo confirmar yo que efectivamente está entrando en una tendencia bajista y que no es un retroceso? Pues un retroceso sería, lo voy a pintar en amarillo, que el gráfico en este punto de acá se vaya arriba. Ujú. Eso es lo que llamamos un retroceso. Vino, me recogió toda esta liquidez, pero se fue alcista otra vez, ¿cierto? Entonces lo que hizo fue hacer un retroceso alcista, ¿cierto? Para agarrar liquidez y seguir subiendo. Si Ujú. no hace eso, sino que lo que hace esta vela es que me rompe este mínimo menor y me viene a buscar este mínimo de acá, ¿cierto? Y me agarra esta zona, entonces ya me está haciendo un mínimo más bajo. Entonces ya yo Ajá. podría decir que está haciendo una tendencia bajista. Entonces ya yo puedo empezar a trazar mi qué, mi línea. Ay, ya yo puedo empezar aquí a trazar, por ejemplo, una línea de tendencia, ¿cierto? Por acá, por esta Ujú. zona, ay, por esta zonita, para empezar a marcar una tendencia que bajista, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta que me rompe la tendencia bajista? Si estas velas empiezan a bajar, rompen acá, me hace un retesteo y empieza a irse arriba, ¿cierto? Ok. Ahorita vamos a ver un cambio de tendencia por ese lado, ¿cierto? Espérame. Ay, me voy donde no era. Ahora sí. Entonces, esa puede ser una manera en donde yo me doy cuenta. Se me está enloqueciendo esta vaina. Ah, ya entendí. Esta la rayé, fue con. Ahora sí. Entonces, si nosotros seguimos reproduciendo el gráfico, ¿cierto? Vamos a ver qué comportamiento hace. Ella rompió la línea de tendencia que había trazado. Exactamente. Pero aquí viene algo interesante. Dentro de esta línea de tendencia que nosotros trazamos acá, que fue esta, ¿cierto? Ajá. Esta de acá, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí nos rompió la línea de tendencia, viene a ser un posible retesteo, ¿cierto? Pero hay una señal que nos da, y es la que nos daba aquí el mercado, ¿cierto? Acá nos Ujú. rompió la línea de tendencia, pero este mínimo no superó este mínimo anterior. Si nos Al mismo damos, nivel. ajá, si nos damos cuenta, este máximo de acá no superó este máximo anterior. Entonces yo tengo que esperar porque puede ser un falso rompimiento. Ujú. ¿Sí? Si este de acá hubiera llegado hasta acá, entonces ya yo digo, uy, parece que va a ser otra vez tendencia alcista porque me está superando que esta zona anterior, ¿cierto? Ujú. Vamos a ver qué dice el mercado. Míralo ahí, ¿cierto? Entonces aquí empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque él aquí lo que hizo fue, rompió la línea de tendencia, vino a hacer el retesteo. Yo puede que acá haya entrado en compras, ¿cierto? O haya quedado esperando porque este máximo no me superó este máximo anterior, pero aquí sí me lo superó, ¿cierto? Solo que me Ujú. respetó muy bien esta línea, ¿cierto? Entonces puede que aquí cuando ya te respetó el máximo anterior, cuando ya rompió el máximo anterior, tú digas, no, ya eso va para arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a empezar a buscar? Que cuando rompa esta línea y te reteste, busques compras para irte, ¿cierto? Ujú. Pero cuando rompa esa línea, como aún no ha roto esa línea,
Entonces yo voy a esperar un punto de entrada, ¿cierto? Un punto de entrada es que yo aquí todavía no he comprado porque no me he superado mis soportes o mis resistencias, ¿cierto? Ujú, Entonces yo voy a esperar que hace esta vela, esta que se fue al piso, ¿cierto? A ver si efectivamente se va a ir arriba o qué va a hacer, ¿cierto? Entonces aquí ya me quiere romper, ¿cierto? ujú, Aquí ya estoy mirando si compro, ¿cierto? Aquí efectivamente rompió, retestió, puede que yo me haya montado en compras o que se me haya ido la operación. ujú. Pero mira que estamos analizando tal cual, paso por paso, ¿cierto? Lo que estamos aprendiendo. Hice mi Sí. línea de tendencia, me rompió la línea de tendencia, la retestió. Si yo quería, pude haber entrado en compras, me gané estas compras. Este Ujú, máximo anterior es más pequeño o este máximo nuevo es mayor a este máximo anterior. Entonces yo digo, va para arriba, ¿cierto? Pero voy a ujú, comprar es cuando me supere la línea roja. Entonces esta vela me hizo un retesteo, empezó a subir, empezó a subir. Veo que me confirmó que rompió la línea, podía haber entrado en compras a ganarme esto, ¿cierto? ujú, Puede que me haya dejado porque de pronto no retesteó como esperaba. Recuerda que aquí ujú, está el día, ¿cierto? Está en vela ujú. diaria. Sí. Entonces, esta vela que rompió acá fue un día y cuando esta vela abrió y volvió a tocar fue el mismo día, ¿cierto? O sea, este día ella tocó y se fue. Ujú, Puede que nos hubiera dado la entrada, ya tocaría mirar una temporalidad más baja, pero vamos a seguir analizando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si lo paramos ahí, aquí podemos empezar a mirar, ¿cierto? Este es el mínimo más bajo, este mínimo ya está más alto, este mínimo está más alto, este mínimo está más alto. Entonces no necesitamos que el gráfico llegue hasta acá, ¿cierto? Si yo ya ujú, aquí entré en compras y se devolvió, ¿cierto? Pero este mínimo de acá, este de acá, no llegó a ser hasta por acá tan abajo, entonces yo ya sé que esto es una tendencia que alcista. Alcista. Eso, y mira que se está yendo arriba. ¿Cómo sé cómo sé que va a dejar de ser una tendencia alcista? Lo mismo. Yo llego y hago mi línea de tendencia por acá, por ejemplo, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? ¿Cómo sé que va a cambiar de tendencia? Cuando estos mínimos, cuando esta vela llegue y me haga un mínimo más bajo que el anterior. Ujú, Mientras los mínimos cada vez sean más altos, va a ser tendencia alcista. Entonces, mira, vamos a ver. Sí, o sea, ya nos rompió la línea de tendencia, pero el mínimo que hizo es más alto que el anterior. Entonces yo lo que hago no es que digo que va para abajo, yo empiezo a acomodar mi línea de tendencia por acá para empezar a encontrar nuevos puntos de reacción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mínimo que me está dejando no es más bajo que el anterior, sigue mostrando tendencia alcista, ujú, ¿cierto? Ahí se está lo que tú dijiste ahorita, lateralizando la operación, se está consolidando para definir. Acá empieza a mostrarnos que efectivamente este mínimo que me hizo acá es más bajo que este. Entonces yo ujú. empiezo a decir, por aquí como que me quiere cambiar la tendencia, ¿cierto? Ahí, espérame que ahora sí. Entonces, si yo acomodé mi línea de tendencia acá, ¿cierto? Cuando el mercado empezó a lateralizarse, entonces ya el mercado aquí me empezó a mostrar, ya me está haciendo mínimos más bajos, ¿cierto? Vamos a ver si confirmo. Si nos damos cuenta ahí, lo que hizo fue en esta mecha, es hacer un mínimo más bajo que este, ¿cierto? Es decir, me va a buscar superar este y luego me va a buscar superar este. Entonces yo aquí empiezo a mirar que efectivamente me está haciendo un cambio de tendencia para tendencia bajista, ¿sí? Míralo ahí va. Y luego también considerar que respetó el techo que venía en el lado izquierdo también. Correcto, ¿cierto? O sea, este techo de acá Ujú, respeta, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, con las entradas que estamos haciendo conservadoras, él lo que hizo acá fue romperme la línea de tendencia, hacerme el retesteo y caer, hacer el retesteo, caer,
hacer el retesteo, caer, hacer el retesteo, caer, ¿cierto? Ujú, O sea, nosotros pudimos tomar una, dos, tres, cuatro entradas hasta ahora, ujú, conservadoras, solo en retesteos, ¿cierto? Solo en retesteos. Entonces aquí ya nosotros podríamos decir, ok, ya me está haciendo un cambio de tendencia, hacer una tendencia que bajista. Entonces puede listo. que a marcar mi línea de tendencia por acá, a ver qué nos hace el mercado. Y empiezo a buscar nuevos puntos de entrada. Entonces el mercado empieza ahí a mostrarse, a mostrarse, a mostrarse. Se me lateraliza y aquí empieza otra vez lo que decíamos del cambio de tendencia, ¿cierto? Ujú, Si nos damos cuenta, este máximo que me está haciendo acá está más grande que este de acá. Entonces, posiblemente me está confirmando que va a haber un cambio de tendencia. Dos motivos. Uno, ¿cierto? Uno, este mínimo no superó esta zona de acá, ¿cierto? Y ya aquí me rompió la línea de tendencia y me la retestió. Y ujú, cuando la retestió y subió, me hizo un máximo más alto que el máximo anterior, ¿cierto? Entonces, ujú, sí, es lo que yo te decía ahorita al inicio de que con soportes, resistencias y líneas de tendencia se pueden tomar muchas entradas, es por esto, porque si te das cuenta cuando hablamos de que superó el mínimo o el máximo anterior, estamos ajá, hablando básicamente de soportes y resistencias. ujú, Soportes y sí. resistencias. Entonces, si seguimos mirando, vamos a ver, mira. Entonces, aquí, ¿qué nos hizo? Nos rompió este máximo, este máximo. ¿Para dónde viene? Para estos máximos de acá, ¿cierto? Y a Ujú, buscar este techo, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos decir que ya cambió una tendencia bajista por una tendencia alcista, ¿cierto? Vamos a ver qué hace el mercado. Acá en donde se encuentra el mercado en este momento, espérame que esto es importante, esta zonita que está haciendo no ujú, tiene tendencia. Eso es lo que tú decías, que se lateraliza el mercado, que llamamos nosotros se consolidó, ¿cierto? ujú, Entonces aquí no hay tendencia, ¿sí? Porque si tú te das cuenta, si nosotros lanzamos una línea de tendencia acá, ¿cierto? Ya te la rompió, sí. ya la rompió, ya hizo el retesteo, pero este mínimo se quedó casi en el mismo, ¿cierto? Entonces no nos ha confirmado, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Que esta vela sea menor, la retestee la zona que decimos y se vaya abajo, ¿cierto? Entonces cuando esta Ujú, línea y acá me la supera, cuando cuando este movimiento me lo supera, este de acá, ¿cierto? Este me supera el mínimo anterior y retestea, tengo una entrada. Vamos a ver si lo supera o se lateraliza. Mira, ahí no nos ha confirmado, ¿cierto? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo, ¿cierto? Si yo doy por sentado que acá, como ya me retestió, ¿cierto? Como acá ya me retestió, como acá ya me retestió en la línea, ya va una tendencia bajista, pero no me fijo que estos mínimos no son más bajos que este anterior, entonces yo me voy a estopear, porque voy a creer ujú, que el mercado se va a caer al piso, pero si no me doy cuenta que estos mínimos están igualitos, no me ha confirmado que cambió de tendencia. Y mira, como no hizo mínimos menores que el anterior, el mercado se fue arriba, ¿cierto? Entonces, esta zona lo que llamamos es que se consolidó y nos hizo un falso rompimiento, ¿cierto? Para irse arriba totalmente. ujú. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí, listo, perfecto. A ver qué más nos muestra esto. Este poco de... Espérenme, borremos esto. Para que nos vayamos.
Esto es de anotaciones. Listo. Vamos a ver qué más hace el mercado, ¿cierto? Mira, ahí se fue arriba, pero mejor dicho, ¿cierto? Ni tenemos, en día no tenemos la zona que tocó, ¿cierto? Ujú, sí. Y ya empezó a bajar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta esas tendencias que puede tomar? Mirando que supere los mínimos anteriores, ¿cierto? Para que sea bajista o los máximos anteriores, ¿cierto? Ujú, A saltar al gráfico. Entonces, esto que acabé de hacer te lo voy a enseñar porque necesito que lo empecemos a practicar mucho, ¿sí? sí. ¿Cómo lo vamos a practicar? Fácil. Acá arribita hay una parte que dice en el TradingView reproducción. ¿Sí te Ujú, das cuenta? ¿Cierto? sí. Cuando tú le das reproducción, le das clic, es lo que te permite es cortar el gráfico como para que te muestre el precio al precio de hoy, ¿cierto? Ujú, Entonces, cuando tú lo cortas, él te muestra el precio como estaba hasta ahí donde lo recortaste. ujú, Hasta. Y cuando tú le vas dando play acá abajo en reproducir, él te va mostrando cómo avanzó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo vamos a empezar a utilizar? Porque vamos a empezar a hacer algo que se llama backtesting. Incluso tú acá, por ejemplo, puedes ir colocando operaciones. Entonces, si tú dices, ve, en ese punto yo hubiera vendido, entonces le das vender y él te marca la venta y te muestra a medida que avance si hubieras ganado o hubieras perdido y cuánto. ¿Sí ves? ujú, Y según los lotes que tú le hubieras puesto acá, ¿cierto? Entonces él te empieza a mostrar las operaciones y las ganabas y las perdías. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo a hacer el backtesting. Ya ganamos plata. Entonces nos va a ayudar a que en el backtesting no necesariamente probemos los conceptos en el día a día como lo estamos haciendo operando, que es muy ujú, importante que lo hagamos por el manejo emocional, porque te estás fortaleciendo ese manejo emocional, sino ok. para que tú puedas practicar los conceptos sin esperar los movimientos que haga el mercado. Entonces tú ya Ujú, puedes agarrar, por ejemplo, el oro, ¿cierto? Tú te puedes ir ya, por ejemplo, para el oro y mirando el oro, tú puedes decir, bueno, listo, voy a darle en reproducción, voy a cortar el gráfico por acá y voy a empezar a analizarlo, ¿cierto? Como la idea que publicamos. Entonces voy a hacer esta línea de tendencia y voy a ver si yo acá hubiera entrado en ventas, ¿qué hubiera pasado? Ganaba, no ganaba y listo. Y empiezas a probar, pues, las herramientas, ¿cierto? Sacas una horita para practicar y haces como ujú, que las opera una hora, a ver qué hubiera pasado, ¿cierto? ok. Y así no nos toca esperar que hagamos las operaciones diarias, que con las operaciones diarias estamos fortaleciendo tu manejo emocional y con este backtesting vamos a fortalecer tu capacidad técnica. Entonces, importante que practiquemos muchísimo el tema de aplicar líneas de tendencia. Ya voy a seguir con el tema, soportes y resistencias. Si tú perfeccionas líneas de tendencia, soportes y resistencias, tienes cómo operar, ¿cierto? Si no me Ujú, lo perfeccionas, sino que te me empiezas a aprender un poco de conceptos, vas a saber muchos conceptos con poca profundidad. Entonces no vas ujú, a tener muy buena capacidad de decisión. Lo más difícil cuando somos traders es la capacidad de decisión. Tú puedes hacer el análisis, pero si no eres capaz de dar clic en la operación para entrar, no vas a ganar dinero, ¿cierto? O si no ujú, eres capaz de dejar de dar clic, pues no vas a dejar de perder dinero, ¿cierto? Entonces, la cierto. capacidad de decisión la vamos a fortalecer teniendo profundidad en conceptos. Si sabemos mucho sin profundidad, no vamos a poder tomar decisiones porque vamos a dudar. Pero si sabemos tres, cuatro conceptos bien profundizados, vamos a ser capaces de tomar decisiones, sea para ganar o sea para perder. Y con Ujú, el manejo emocional o el psicotrading, vamos a poder soportar cualquiera de los dos escenarios. Tú ya te diste cuenta de algo. ujú, Una operación voy 2-1 de ganancia, o sea, arriesgo $1 para ganarme dos. Yo puede que haya perdido tres operaciones esta semana o haya perdido 3 días y con dos que gane salí positivo en la semana. Porque si yo ujú, busqué un 1-2 en 2 días, me gané $4 y en 3 días que perdí $1, perdí $3. Es decir, salí ujú, $1 de ganancia. Multiplica eso por tu cuenta. Puede que haya salido $3.000 de pérdida, 4.000 de ganancia, ganaste $1.000 en la semana. Entonces la ujú, gestión de riesgo nos ayuda a que cuando tomamos decisiones
pues al final de la semana o al final del mes podamos salir profit, ¿cierto? Entonces, ¿qué Ok. estamos hablando ahorita? Que si yo me vuelvo a euro dólar, por ejemplo, ¿cierto? Yo marco mi línea de tendencia, ¿sí? Yo marco mi línea de tendencia, sino que es que con esa noticia se nos daña todo. Pero bueno, con esa noticia Sí. se nos dañó todo el análisis técnico. Entonces yo marco, por ejemplo, mi línea, ay, yo marco, por ejemplo, mi línea de tendencia por acá, ¿cierto? Espérate, esta mecha por acá no nos va a dar nada de información, entonces no vamos a marcar esa. Vamos a buscar agarrar, por ejemplo, todas estas mechas, ¿sí? Porque si la marcamos por acá no hay nada. Pero vamos a buscar agarrar todas estas mechas, porque estas de por acá, estas que se nos salieron son manipulaciones o falsos rompimientos, ¿cierto? Ujú, Entonces van a dar información. Cuando yo marco mi línea de tendencia en diario, sea que haya marcado esta, o sea que tú digas, no, quiero algo que me muestre más cerca el precio, entonces tú marques, por ejemplo, esta, ¿cierto? Te va a permitir que cuando tú bajes a 4 horas, a 1 hora o a 30 minutos, tengas una línea que es esta azul, ¿te acuerdas que la marcamos ahorita? sí. Tengas una línea de tendencia mayor. O sea, si tú marcas, si tú te das cuenta de algo, si yo marco esta línea de tendencia en 1 hora, puede que yo esta línea de tendencia, digamos que la marque por aquí, ¿cierto? Entonces puede que el gráfico empiece a consolidarse, me rompa la línea, la retesté y se me vaya abajo, ¿cierto? Ujú, Entonces, si yo no tengo marcada esta línea de tendencia de día, no me voy a dar cuenta que lo más probable es que cuando el gráfico llegue acá, se me vaya arriba. ¿Por qué? Porque es la tendencia diaria que trae, diferente a la ujú, tendencia del día, ¿cierto? Entonces, cuando yo marco una línea de tendencia del diaria o de 4 horas o de 1 hora, según si estoy operando en media hora o en 15 minutos, voy a encontrar precios anteriores mayores de reacción y esa la tengo que tener ujú, en cuenta. Listo, entonces es importante que no solo marques tu línea de tendencia en 15 minutos, ¿cierto? Sino que hagas una línea de tendencia mayor, ejemplo, la marcaste en 4 horas, ¿sí? Y luego sí la puedo marcar en 15 minutos y empiezo a encontrar tendencias internas, ¿cierto? Tendencias ujú, internas es que si esta tendencia mayor es alcista, ¿cierto? Puede que el gráfico me haga tin y empiece a caer. Entonces, esto que está haciendo él acá es una tendencia bajista interna. ¿Cómo así que interna? Es una tendencia bajista dentro de una tendencia alcista mayor, ¿sí? ujú, Entonces, eso yo lo tengo que tener en cuenta porque dentro de lo que tú estabas mirando que eran los canales, cuando yo voy a buscar un canal, voy a mirarlo acá en diario, ¿sí? Si yo marco, por ejemplo, esto como un canal acá, esta de acá, pongámosle esta. Si yo me marco este canal de acá, yo me voy a dar cuenta que en mi tendencia mayor, que es la de día o de 4 horas, el hecho que esto caiga no significa que cambió de tendencia, sino que está haciendo que cumpliendo el canal, está la pelotica tocando techos, ujú. tocando pisos, tocando techos, tocando pisos, tocando techos, tocando pisos. Pero si yo miro esta caída en una gráfica de 15 minutos, es una tendencia bajista, ¿cierto? Ujú. Cuando marco línea de tendencias, que no quiero enredarte mucho en esa parte, si se corta la llamada, paramos 5 minuticos, tomamos agüita y retomamos los últimos 15 minutos de la clase de hoy. ¿Listo? Sí, está bien. Entonces, las tendencias es importante buscar tendencias mayores y buscar esas tendencias internas para hacer scalping. Te venía diciendo algo y es que las tendencias mayores, ¿cierto? Las tendencias mayores que son las de día, 4 horas o 1 hora, frente al análisis que tú estés haciendo en 15 minutos, en 30 minutos o en 5, nos van a ayudar a darnos cuenta si dentro de la tendencia mayor lo que está haciendo el mercado es un cambio de tendencia realmente o simplemente cumpliendo un canal o respetando un canal, ¿cierto? Lo mismo va a pasar en los canales que tú hagas en 15 minutos, ¿cierto? Ujú. Por lo que te decía, ¿cierto? La pelotica siempre va a estar rebotando, rebotando,
nos vamos a dar cuenta que la pelotica nos rompió la tendencia cuando estos mínimos nos superen los mínimos anteriores o cuando estos máximos nos superen los máximos anteriores. Entonces, cuando este máximo me supera este máximo anterior, estoy viendo un cambio de tendencia en día, ¿cierto? Lo mismo que acá, como este máximo me superó este máximo de acá, estoy confirmando un cambio de tendencia, ¿cierto? Y eso Ujú. me va a ayudar entonces a ya no solo tener soportes y resistencias que me van a mostrar un análisis y unos rompimientos, sino que me van a ayudar a confirmarlos con las líneas de tendencia. Hay algo muy interesante y es, por ejemplo, cuando pasa esto, mira, cuando pasa esto acá. ¿Ves esta zona que acaba de marcar acá? Sí. ¿Cierto? Cuando me coincide que el precio o el gráfico me está tocando una resistencia o un piso, ¿cierto? Me está tocando un soporte que es un piso en día, que es la línea roja, ¿cierto? Acá tengo algo que se llama dos confluencias. Número uno, línea, un piso diario, que es la línea roja, y dos, que me tocó la línea de tendencia. Entonces, ¿qué significa confluencia? Que me dan dos confirmaciones para yo entrar en una operación, ¿cierto? Dos confirmaciones, por ejemplo, digamos que ahí no se nos ve casi, pero, pero si yo trazara, pues miremos si acá nos aparece algo. Si yo trazara una línea de tendencia por acá, ¿cierto? Con esta mechita anterior, si yo trazara esta línea de tendencia y me doy cuenta que aquí el precio me tocó una zona, un soporte, ¿cierto? O un piso importante y me toca la línea de tendencia, tengo dos confirmaciones de que posiblemente el precio ahí va a reaccionar. Entonces yo cuando estoy haciendo trading lo que busco es tener la mayor cantidad de confirmaciones posibles dentro de mi plan de trading, ¿cierto? Si yo solo opero con soporte, resistencias y líneas de tendencia, entonces yo voy a buscar que donde haya un punto que me coincida un soporte o una resistencia con la línea de tendencia, eso me confirma casi en un porcentaje muy alto que ahí el precio va a reaccionar según mi análisis, ¿cierto? Ujú. Si yo estoy operando con ondas, con las EMAs, ¿cierto? Con las EMAs, y hay una parte donde la EMA, ¿cierto? Me choca con un soporte importante o con una resistencia importante y coincide la EMA con ese techo o con ese piso, eso me da mucha confirmación de que el precio posiblemente va a reaccionar, ¿cierto? Entonces, Sí. esos puntos son muy importantes tenerlos en cuenta, ¿cierto? Como en ese sentido. Entonces, cuando el mercado, como con esto cerramos un poquito la clase, este, cuando el mercado, cuando el mercado no está ni en tendencia bajista ni en tendencia alcista, es donde ya vamos que está en una consolidación que tú ahorita dijiste se lateralizó el mercado, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Por ejemplo, en esta amarilla que marcamos acá. Él no me confirmó durante, acuérdate que aquí estamos en día, pero si nos damos cuenta más o menos desde aquí, ¿cierto? Que son una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, casi 12 velas. Durante esos 12 días, realmente el mercado no estuvo ni en tendencia alcista ni en tendencia bajista. Estuvo Ujú. consolidándose. Si yo bajara eso a 15 minutos, ¿cierto? Si yo bajara eso a 15 minutos, entonces yo puedo encontrar zonas donde el mercado decimos que se lateralizó, pero es donde unas zonas que yo tengo en cuenta que él se está que consolidando. Por ejemplo, esta zona de acá, ¿cierto? Ujú. Esta zona él no me mostró si iba para arriba, si iba para abajo, qué tendencia tenía. Simplemente se lateralizó. Sí, simplemente se Ok. está consolidando, está agarrando liquidez, está agarrando liquidez. Está agarrando liquidez, ¿qué significa? Que aquí, que aquí hubo gente que compró y esta operación le sacó plata, ¿cierto? Que aquí Ujú. hubo gente que vendió
y este movimiento le sacó plata, ¿cierto? Que aquí hubo gente que vendió y se les devolvió y les sacó plata. Volvieron a vender de nuevo y aquí sacaron plata, ¿cierto? Que aquí hubo gente que de pronto compró pensando que ya iba a subir y les sacó plata. Entonces aquí lo que hay es un poco de billete que no está agarrando posición, ¿cierto? Ujú. Hasta que él decida efectivamente romper, retestear e irse. Cuando me confirma tendencia, entonces yo puedo empezar a operar, ¿cierto? Mientras Ok. esté en una zona de consolidación, yo puedo operar, pero teniendo claro que el riesgo es alto porque no hay una tendencia clara, ¿cierto? Entonces Ujú. voy a estar operando esas rebotes en techo y piso, techo y piso, techo y piso, es decir, operaciones muy cortas. O sea, por Sí. ejemplo, si nosotros compramos acá, esta es una operación que nos puede dar 10 pips, ¿cierto? Entonces son puro scalping, o sea, son operaciones recorticas. Mira, 5 pips por 10 ya, se dio, listo, salgo del mercado. Voy a buscar una venta, ¿cierto? Entonces, son operaciones que si yo, por ejemplo, aquí meto una venta, aquí en esta posición meto una venta, el espacio de consolidación realmente lo que me va a dar son 10 pips, ¿cierto? ¿Arriesgando cuánto? Arriesgando más o menos, si fuera hasta acá, estoy arriesgando 7 pips, ¿cierto? Ujú. Cuando opero consolidaciones son operaciones muy rápidas. Cuando opero tendencias pueden ser operaciones más largas, ¿cierto? Ok. Estos son estos espacios de consolidación, ¿cierto? ¿Es claro lo que hemos visto hoy, querido Cristian? Sí, claro que sí. Si no, otra vez repaso el video. Sí, lo bueno es que esta semana ya tenemos tiempito para repasarlo, porque el día viernes te voy a enseñar algo y es cómo reducir el riesgo en nuestras operaciones, ¿sí? Ujú. ¿Cómo hacer Muy para, bien. para empezar a asegurar ciertas ganancias? ¿Qué gestiones puedo tomar para no tener o que llegue al TP o que se estopee? Entonces vamos a ver ahí alguito de gestión para las operaciones, porque la otra semana ya vamos a empezar a analizar cositas de estos pares como tal. Listo. Pero me Muy interesa bien. que soportes y resistencias te quede muy claro, porque con esto tú tienes cómo hacer trading sin tanto tecnicismo, ¿cierto? Ujú. Si tú sabes hacer trading sin tanto tecnicismo, te vas a aprender los tecnicismos más fáciles y vas a poder operar, ¿cierto? Sí, claro, sí. Listo. Me disculpas que hoy nos quedamos más tiempito, pero bueno, la idea era que No, quedara no, no. confirmado. Para mí no hay ningún problema, ya sabe. Listo, papá. Muchis-